apasionante, muchas historias increíbles. Pero, ¿cómo fue que te llamó específicamente la atención la resistencia de Humaitá? Vamos ubicarnos en el tiempo, después quero que você Ujú. me hable del proceso, de todo ese proceso de pesquisa, ¿no? de Sí, información, porque uno para escribir, principalmente sobre historia, debe ser preciso, entonces eso requiere un trabajo increíble, ¿no? de búsqueda de datos y corroborar. Eh, Contame primero cómo fue, cómo, llegando y por qué te llamó la atención esa historia la de en Humaitá. particular. Fue realmente, entre tantas historias, así como dijiste, hay muchas historias, muchos personajes, muchos testimonios desgarradores de lo que ocurrió durante la guerra. Pero el que más me tocó el corazón, por lo trágico que era, fue el del coronel Paulino Alem. Una vez que yo lo conocí, dije, no puede ser, no puede ser, no podía creer lo que pasó con él. Y luego, leyendo otros libros, cada vez que pasaba por el capítulo de Maitá, la resistencia, que era un símbolo muy importante de la defensa paraguaya, me llamaba la atención que nunca escuché su nombre, nunca escuché su historia, no sabía que otros personajes formaban parte de la historia y cómo él llegó a ese puesto, cómo él llegó a tomar esa decisión, todo eso. Y eso fue encontrando en otros libros. Y realmente quería leer, quise siempre leer un libro que me cuente este tipo de historias. Entonces comencé a escribir algo que a mí me gustaría leer. Y ahí, ¿Qué como es, vos decís, es donde nos vamos a los datos históricos. Ahí sí ya tengo que ponerme más precisa y recurrir a la bibliografía. que es una historia de, bueno, hay mucha historia de ingratitud en la guerra, ¿no? Vivimos, pero también eran momentos muy intensos, ¿no? Mucha gente también fue ejecutada. E Ujú. aí, adelantando um pouquinho, pero muita gente foi ejecutada de maneira cruel, pero também havia muita desconfiança, não? Não vamos olvidar também, antes de entrar no caso de Paulino, não? Sí. El caso mismo del obispo Maíz, que era un amigo muy próximo, ¿no? Al mariscal, Ujú. alguien que jugaba ajedrez con él y terminó asesinado, ¿no? Y una de las cosas que argumentaba decía, bueno, él no hizo nada, pero sabía, y por ese motivo va a ser muerto. Era Contame un conspirador. es bastante cruel. Contame Ujú. cómo fue entrando ya en la resistencia de un... Exacto. Bueno, Humaitá, como te había dicho, era un símbolo muy importante de la defensa paraguaya. Ahí se concentró el Mariscal López y su, ay, quiero decir en inglés, su army. Pero su ejército, él se concentró con su ejército por mucho tiempo porque era un punto estratégico importante y preparado para el ejército. Cuando ya las cosas no estaban bien, que era el cuarto año de la guerra ya, en los últimos años de la guerra ocurrió, 1868, ¿no? 1868 exactamente, él comenzó a mudarse hacia el norte y dejando hombres de confianza en los puestos por el camino, vamos a decir, donde él iba subiendo hacia el norte. Y uno de esos puestos, por supuesto, era el puesto Humaitá y dejó ahí al coronel Paulino Alén como primer al mando y al segundo al mando al coronel Francisco Martínez, quien es otro de los personajes de Sin Laureles sobre sus tumbas, al igual que su esposa, la señora Juliana Isfrando Sí, Martínez. Y ahí se Julián Esfran. desarrolla la trama que yo comienzo a contar. Él se siente desolado, yo creo que la desesperación, la hambruna, la destrucción, el cansancio, el estrés también, me imagino, de vivir una guerra por tanto tiempo, eh, tanta gente enferma que él veía, tanto civiles como a sus propios hombres, enfermedades, la falta de comida y la historia es que él, llegando a un punto donde ya no había más nada que comer, ya prácticamente no había más nada que hacer en Humaitá, él estaba queriendo evacuar la fortaleza y estaba enviando telegramas al mariscal, pero el mariscal le respondía con la orden que siga resistiendo. Y creo que ahí es donde él
le entra el conflicto entre la lealtad a su mariscal, la, la lealtad a sí mismo, porque él es militar, y por otro lado le toca vivir la realidad que está ocurriendo en Humaitá. Y eso fue yo creo que lo empujó ¿Crees que, a una crisis. crees que fue, podemos llamar de un orgullo hasta Puede ser. inconsciente Yo creo de, 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 que de, de, de querer mostrar algo que ya no tenía, porque como Humaitá era el gran símbolo, decía, no, mm, si salimos vamos a demostrar eh, yo creo como que el que ya mariscal estamos perdidos. sintió eso. Todos los paraguayos sentíamos un orgullo enorme. Y en ese entonces eran, creo, aún más patriotas que hoy día. Y por supuesto no querían hacerlos, pero se veían obligados. Y la orden era resistir hasta el último hombre, pero yo creo que él se entregó al momento de la confusión y no pudo más. Él enloqueció con lo que estaba Sin ocurriendo. dar mucho, sin dar mucho spoiler, quería sí dar un adelanto y después ya vamos a concentrar en la investigación, ¿no? En todas las partes, en el backstage, ¿no? Por así decir, Sí, eh, para que la gente, ya desde ahora, la gente pueda encontrar dónde tu libro, vamos a decir que dónde está en Amazon, acá en Asunción, está, donde la gente puede adquirir, dame todas las coordenadas. te lo doy. Mi libro se puede encontrar principalmente en librería Intercontinental, que es mi editora en Paraguay, La Casa del Centro. Ahora exactamente no recuerdo la dirección, pero tenemos una sucursal también en el Palacio de Justicia y en las principales librerías del país a través de Rayuela, que es una tienda virtual. Son unas mujeres hermosas, divinas de encarnación que venden libros, todos los libros, incluso el mío, el de otros autores paraguayos también. Y si es que no tenés acceso a ninguno de esos puntos que he mencionado, también me encuentro en Amazon de manera digital o incluso libro de bolsillo y también en Audible en forma de audiolibro. Intercontinental está cerca de la Plaza Uruguaya, ¿no? Si no me falla la memoria. Ahora la En calle exacta Caballero, Caballero, creo que es Caballero 230 casi Mariscal Estigarribia. sí. Eh, Tayana, la resistencia, él trata de hacer la retirada, ¿no? Ujú. Desobedeciendo las órdenes del mariscal, ¿no? Intenta, en Y su cabeza. eh, eso le costó la vida, ¿no? ¿Qué Eventualmente sucedió después? le costó la vida. Voy a tratar, como dijiste, de no dar mucho spoiler, pero Claro, un bosquejo. cuando él sufre esa crisis de lealtades, vamos a decir, él toma una decisión que acaba afectando obviamente su propio destino y el destino de las demás personas, como el coronel Francisco Martínez y su esposa, directa e indirectamente. Pero al final él acaba pagando por la decisión que toma. Hasta ahí te puedo Después comentar. asume, claro, después asume el otro personaje de la historia. Ahora vamos Claro. ¿cuántas páginas